Hola a todos, los maestros de Escuela Sabática, especialmente de la Iglesia de la Universidad de Montemorelos. En este momento nos disponemos a hablar sobre la lección número 5 titulada El amor y la ley. Vamos a sugerir algunas estrategias de repaso de esta lección. Como siempre, pues se trata de ideas, de sugerencias que ustedes pueden aplicar para este próximo sábado con sus estudiantes. Esperamos que puedan ser ideas útiles, que puedan tomar algo de lo que estamos proponiendo y pues bien, vamos a iniciar. Lo primero es recordar que el libro de Santiago pues es una colección de consejos sobre cómo vivir correctamente. La lección 1 nos decía que el libro de Santiago es un manual sobre la vida cristiana práctica. Algunos inclusive comentan que el libro de Santiago es también como el libro de Proverbios, ¿no? Sabiduría para vivir. Y eso es importante que en cada lección lo tengamos en cuenta. Es decir, al abordar la lección cada sábado, pues tratar de preguntarnos cuál es la lección práctica que hoy nos trae Santiago o que esta semana Santiago quiso compartir con nosotros o Dios quiso compartir con nosotros a través del libro de Santiago. Con esta lección iniciamos la lectura del capítulo 2. En la lección número 5 iniciamos entonces el capítulo 2. Específicamente esta lección se enfoca sobre los primeros 13 versículos de este capítulo. El capítulo 2 tiene 26 versículos, pero solamente para esta semana vamos a analizar los primeros 13 versículos. Ahora, ¿cuál es la lección práctica que aprendemos en esta sección del libro? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos para esta semana a partir del estudio de estos primeros versículos del capítulo 2 de Santiago? Las estrategias directas que quiero sugerir, pues lo primero, como siempre, abrir la palabra. Permitir que tengamos un momento de silencio, de lectura silenciosa de esta sección que nos corresponde a esta semana, que son los primeros 13 versículos. Entonces, dedicarnos 5 minutos para que los hermanos pues nuevamente recuerden, ambientar, dijéramos, de qué vamos a hablar. Entonces, Santiago capítulo 2, versículos 1 al 13. Después de haber tenido el espacio para que los hermanos puedan leer, lanzar una frase. Esta frase pudiera ser un poco, generar algo de discusión. ¿Es inevitable generalizar y hacer juicios sobre las personas? ¿Falso o verdadero? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué percepciones encontramos dentro de nuestros estudiantes de escuela sabática acerca de esta frase? Recordar que en nuestra vida pues hacemos juicios, tomamos decisiones a partir de juicios. Nuestros amigos son amigos a partir de que nosotros hemos permitido que ellos pues sean nuestros amigos, hemos emitido juicios sobre quiénes son y por eso son nuestros amigos. Cuando alguien nos pide prestado dinero, por ejemplo, pues de alguna manera estamos emitiendo un juicio si esa persona es de nuestra confianza y le prestamos o no le prestamos el dinero. Pero a lo que quiero llegar con esta pregunta es ser conscientes de en qué consiste este asunto de la discriminación, que es la sección del libro. Bueno, esta sección nos está presentando precisamente un ejemplo de discriminación, ahorita lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero llegar es que no siempre el emitir juicios, o a veces decimos, no, es que no debemos discriminar. ¿A qué tipo de discriminación o de juicios, verdad, sobre otras personas nos está hablando Santiago? A veces generalizamos y cometemos errores en generalizar. Por ejemplo, decimos, no, pues todos los que nacen en África son de raza negra. Pues no siempre es preciso decirlo así. En estos días pasamos por una circunstancia especial con el asunto del ébola y decimos, no, pues todos los que vienen de África están contagiados de ébola. No necesariamente es así, ¿verdad? De hecho no lo es. O decimos, no, todos los mexicanos comen chile. Tampoco es correcto generalizar y hacer juicios sobre las personas a partir de experiencias previas que hemos tenido
o situaciones sociales generales que hemos asumido y que consideramos que ya etiquetamos a las personas. Así que va a ser interesante, considero yo que esta frase pudiera generar, romper el hielo y estar preparado, ¿no?, para situaciones que de repente, ¿por qué sí, por qué no? Yo sugiero esta frase, ustedes mirarán si la toman para romper el hielo. Ahora bien, en esta sección del libro, como comentaba, se presenta un ejemplo de discriminación. La idea es revisar otros momentos en la escritura en donde se presentó un asomo de discriminación y la forma en que fue abordado. Aquí nos presenta una situación de discriminación por causa de una posición social, por causa de la riqueza que tenía esta persona y la pobreza que tenía otra persona. Y por eso, dijéramos, tenía un privilegio de sentarlo en algún lugar especial. Ahora vamos a ver, la estrategia que quiero sugerir es qué nos enseña la Biblia o de qué manera en otras secciones de la Biblia se presentó un asomo de discriminación y de qué manera fue abordado. Si la lección práctica es saber cómo asumir esas situaciones en las que de repente tenemos la tentación de discriminar o de hacer juicios no adecuados sobre las personas, pues mirar qué ha sucedido, qué ejemplos tenemos en las Escrituras con respecto a esta situación. Un asomo de discriminación, ustedes pudieron mirar más ejemplos, yo les voy a presentar 3 ejemplos. Un asomo de discriminación lo identifico en Hechos capítulo 6 y versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Forma en que fue abordado. Allí mismo en Hechos 6, capítulo 6, versículos 2 al 7. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces para evitar esa discriminación, se reunió la iglesia. Hubo un acuerdo colectivo, ¿verdad? Una manera, cuando se haya algún asomo de discriminación entre nosotros, pues ponernos de acuerdo como hermanos. Otro asomo de discriminación en Gálatas 2, 12 al 13. Ustedes pueden repartir estos versículos entre grupos de 2 o 3 hermanos, ¿no? Asomo de discriminación y otros que identifiquen la forma en que fue abordado y pudieran presentar más casos. Gálatas capítulo 2, 12 al 13 nos presenta el siguiente asomo de discriminación. Yo le coloco así: asomo de discriminación. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba. Recordemos que aquí está hablando de Pedro, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. La forma en que fue abordado. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pablo, en este caso, decide hablar con Pedro y pues comentarle de que no estaba bien lo que él estaba haciendo, esa discriminación que estaba presentándose aquí en Antioquía. El siguiente asomo de discriminación que pudiéramos utilizar es el de Juan, capítulo 1, versículo 46, que se refiere precisamente a Jesús, una de las personas que mayor discriminación o ataques recibió. Natanael le dijo, dice en Juan 1:46, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Y qué responde Felipe? Ven y ve. Una manera en abordar la discriminación pues es confirmar si ese prejuicio que tengo o ese juicio que yo tengo, esa generalización esa experiencia previa que tuve con otras personas, pues se aplica igual. Entonces Felipe le dice, pues confírmalo tú mismo. Y es algo que nosotros podemos aplicar. Ya para finalizar, sugiero una lectura que se encuentra en el libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, en la parte relacionada con la unidad de la Iglesia. Dice así: por cuanto Dios es imparcial,
No debiéramos mostrar deferencia a ciertos miembros de iglesia más que a otros por su posición, riqueza o capacidad. Podemos respetarlos, pero no debemos considerarlos más preciosos a la vista de nuestro Padre Celestial que el más humilde Hijo de Dios. Las palabras de Cristo corrigen nuestra perspectiva. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cristo se haya representado no solo en los miembros más dotados de la iglesia, sino también en las personas de los más humildes. Todos son sus hijos y por lo tanto tienen la misma importancia para Él. Eso se encuentra en la página 210. La lección de escuela sabática en los últimos días de esta lección número 5 también habla del aspecto de cómo nosotros debemos mostrar misericordia. Es posible que alguno de ustedes quiera hacer más énfasis en esta sección y no tanto en la parte de discriminación, pero si usted está interesado en hacer más énfasis en esa relación entre el amor y la ley, de cómo nosotros debemos mostrar misericordia, sugiero también la parábola de los dos deudores, y especialmente leer Mateo 18:33, donde dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? El cumplimiento de la ley es la expresión del amor de Dios, y una manera en cómo nosotros expresamos el amor de Dios pues es considerar de que todos tenemos las mismas oportunidades ante Dios. La salvación está disponible para todos, no importa la región de la que seamos, no importa la edad. Es posible que en algún momento escuché a una dama decir que ella prefería que los jóvenes no estuvieran en la iglesia, esperar a que fueran adultos para estar en la iglesia. Pues eso es una forma de discriminar con respecto a la edad, y que la salvación no es para los jóvenes, ¿verdad? Así que eso es lo que el énfasis que hace la lección de escuela sabática. Recordar que todos somos iguales ante Dios y que en términos de salvación no puede existir discriminación porque tenemos las mismas oportunidades de salvación. Bien, es básicamente las sugerencias que presento para ustedes como maestros. Esperamos que tengamos una lección muy bendecida y que Dios pueda hablarnos a través también de las experiencias de nuestros estudiantes, y sigamos creciendo en esto de lo que significa una experiencia cristiana práctica, en lo que Santiago este trimestre nos está recomendando, o Dios nos está recomendando mejor a través del libro de Santiago.